financiamiento de las campañas electorales, que es un tema que ha sido finalmente normado y que ha dado lugar a una investigación que acaba de ser publicada y que va a ser presentada esta tarde bajo la responsabilidad de la Fundación Konrad Adenauer y el Programa Regional de Partidos Políticos y Democracia en América Latina, que tiene esta fundación vinculada con el Estado alemán y que ha financiado siempre actividades democráticas en nuestro país. Para hablar sobre esta publicación, que repito se va a presentar esta noche, hemos invitado a dos especialistas en derecho electoral, José Manuel Villalobos, de una asociación de estudios electorales, y Víctor Velázquez Javier, que también es coautor del libro junto al señor Villalobos, pero que es miembro de otra asociación de derecho electoral. Yo quisiera que Juan Manuel Villalobos nos explique cómo nació esta iniciativa y qué vacío cree usted que él llena, puesto que en realidad hay mucha gente que no sabe cuál es el régimen actual vigente en el Perú para financiar, quien quiera hacerlo, partidos o candidatos. Claro que sí, don Fernando. Muy buenos días, Mávila. Gracias por este espacio. Junto con mi colega Víctor Velázquez venimos trabajando desde el 2018 en el Instituto Peruano de Derecho Electoral en ese entonces y gracias a la Fundación Konrad Adenauer, desde el 2018 habíamos venido publicando el famoso manual para candidatos, que era un manual que le permitía a todos los candidatos conocer todas las reglas para poder ser candidato, inscribir las candidaturas. Ese lo hemos publicado en el 2018, en las elecciones extraordinarias 20, las de 21, 22. Pero para esta elección ya ese manual, digamos que ya repetía las mismas reglas, porque básicamente son las mismas, pero consideramos que había un espacio vacío que cubrir, que era el tema de cómo los candidatos debían reportarle a la ciudadanía a través de la OMPE cómo es que financiaban sus campañas, de dónde captaban el dinero, cómo lo gastaban, qué fuentes estaban prohibidas, qué sanciones habían. Y en ese interés académico que junto con Víctor compartimos, recurrimos a la Fundación Konrad Adenauer, que ya nos conoce, y le planteamos este proyecto de publicación que ha dado a la luz hace unos días y que hoy a las 7:30 de la noche, vía virtual, ahora que todo es virtual, estamos presentándolo. Va a ser de manera gratuita, este libro no se va a vender, se va a distribuir vía digital, no está en papel, o sea, no está impreso en papel, solo se puede descargar vía PDF y esperemos que sea de mucha utilidad, ¿no? Para que los ciudadanos sepamos, digamos, a través de los reportes que estas personas hacen, cómo financian sus campañas. Ahora, lo que ustedes hacen en este documento es analizar la reglamentación vigente. Sí, básicamente lo que nosotros hacemos es... O también cuestionan la reglamentación y hacen aportes para mejorar, si es que eventualmente consideran que hay un vacío, que hay algo que se puede ajustar también. Sí, nosotros no hemos tenido, digamos, como objetivo hacer un análisis crítico del problema, de la norma, porque ese no era el objetivo. El objetivo era darle un resumen práctico, explicado bien, en forma sencilla al candidato, de cuáles son las normas, tanto legales como reglamentarias, del financiamiento para que finalmente puedan reportar. Claro, y para que los ciudadanos sepamos a qué reglas están sometidos. Básicamente es un manual o guía práctica. Correcto. ¿No? Doctor Velázquez, en el ABC, digamos, del financiamiento, ¿qué es lo que hay que decirle a la ciudadanía? ¿Cómo puede un candidato, cómo puede un partido político financiarse actualmente? Efectivamente, como lo ha comentado José Manuel, este libro es una parte operativa de explicarle al candidato cómo tiene que rendir su cuenta, cómo tiene que ser transparente, que es lo más importante para el ciudadano. El ciudadano lo que requiere es tener información en un portal de la OMPE que se llama Claridad y poder ver quién le ha financiado la campaña. Para ello, el libro lo que hace es analiza en primera instancia cuáles son estas fuentes permitidas y no permitidas. ¿Y cuáles son? Y luego... las formas permitidas son todo aquello que son aportes directos, que pueden ser legados, son aportes en especies. Por ejemplo, si usted desea tranquilamente aportar a un candidato con su tiempo, puede hacerlo. Eso está permitido, es un aporte en especies, siempre y cuando esté debidamente notificado y a través de un recibo de aportación. Especie significa que no necesariamente con dinero, puede ser bienes, por ejemplo. Exacto, por ejemplo, quieren donar 100 banderolas. Está bien, no hay problema, aportemos. ¿Hay topes? El tope es 50 UITs en el caso de las candidaturas.
Y también esto tiene formas o fuentes ilegales. ¿25.000 soles? Son 50. Matemáticas malas. 5.500 cada UIT multiplicado hasta 50 son por 50. 5 por 10 son como 500.000 soles más o menos. Claro. Sí. Entonces, y esta información que se tiene a partir de los aportes, es importante que los candidatos sepan que tienen que inscribirlo a la OMPE. En el 2018, uno de los grandes problemas que se tuvo es que no registraban, que no presentaban. Entonces, acá lo que hemos hecho en el libro es decirle, señor, usted tiene un financiamiento, esto es a través de un formato, que es el formato 7 y el formato 8. En el formato 7 usted va a escribir todo lo que ha recibido, ya sean en aportes efectivo o en aportes en especies. Y en el formato 8, todo lo que usted ha gastado. Es decir, ¿en qué ha gastado? Ha gastado en publicidad, ha gastado en papelería, ha gastado... Y la rendición de cuentas que uno hace efectivamente. Después. Permítanos, Mávila, ir a la pausa, después de la cual queremos hablar sobre algunos aspectos ahí. Uno de los más discutidos es que una parte de las donaciones pueden hacerse sin que se conozca el nombre de la persona, girando esto al Banco de la Nación. ¿De dónde viene esta iniciativa y qué antecedentes tiene en otros países de nuestra región? Nos lo explicarán, por favor, después de la pausa. 8:53, estamos conversando con dos especialistas de Derecho Electoral, el doctor José Manuel Villalobos y el doctor Víctor Velázquez, coautores de un libro que ha sido promovido, financiado por la Fundación Alemana Konrad Adenauer y su, naturalmente, división dedicada a los partidos políticos y a la democracia en América Latina. Y este libro, que va a ser presentado esta tarde, reúne toda la información necesaria para saber bajo qué condiciones, quiénes, cómo y cuánto se puede hacer donaciones a los partidos políticos y a los candidatos que están en pugna electoral en nuestro país. Quedó planteada la pregunta respecto de esta garantía que ha dado la ley para que el eventual donante que no quiera que se conozca su nombre lo haga de manera anónima en realidad, si bien tiene que transmitir el nombre al Banco de la Nación que abre una cuenta y que transfiere ese dinero sin revelar el nombre de la persona que entregue el dinero. Sí, don Fernando, esta es una propuesta que se convirtió en ley en el Congreso, es un modelo que se aplicó en la Argentina. Yo lo cuestiono porque va en contra del principio de publicidad, ¿no?, de los aportes de las campañas. La ley peruana prohíbe el aporte anónimo, sin embargo, como hemos vuelto, digamos, a permitir que las empresas, sobre todo, aporten, cosa que estuvo prohibida a raíz de los problemas de Odebrecht, hay muchos empresarios que no quieren aportar. Entonces se ha creado esa figura del aporte, digamos, a través del Banco de la Nación, donde se crea una cuenta, donde el empresario o la persona va, aporta, no figura su nombre públicamente, pero sí, o sea, el partido no sabe quién le aportó, pero sí el Banco de la Nación y la OMPE sí registran a ese aportante. Pero yo creo que los aportes deberían ser transparentes y públicos. Vamos a ver si funciona, porque es la primera vez que se va, digamos, a utilizar este tipo de financiamiento, ¿no? Ahora, la autoridad electoral podrá saber si hubieran informaciones falsas o distorsionadas, podrá saberlo solo al final del proceso. ¿Qué sanción cabe una vez que ya los resultados están proclamados? Sí, ahí Víctor seguro lo va a explicar. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que lo que se busca con esta nueva reforma electoral es que se transparente todos los ingresos. Por eso es que también una de las modificaciones que hay es que todo monto que supere el 25% de una OIT tiene que ser bancarizado. Es decir, si supera 1.375 soles, si no me confundo, tiene que ser bancarizado. ¿Para qué? Para poder ser transparentes, poder saber quién está financiando. En el caso de los candidatos, que es a lo que apuntamos, si es que no reportasen, lo que tienen es una sanción. Y esa sanción es pecuniaria, de 1 a 5 UITs, en el caso de que no reporten, y en el caso que reciban financiamiento de una fuente ilegal, que puede ser pues alguna persona sentenciada por alguna economía ilegal, como puede ser tráfico, minería, tal, etcétera. En ese caso, la sanción es la devolución en multa del monto aportado total. Sí. Sí. Queríamos aprovechar su presencia aquí con nosotros para hablar también de las planchas presidenciales oficialmente escritas que han superado tachas y cuáles son los criterios que viene aplicando el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, en el caso de personas que hayan
tenido alguna condena y que hayan sido rehabilitadas de acuerdo a la figura que se propone en el marco jurídico nacional. El caso de Mario Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Presentaron una tacha con él, finalmente el jurado le ha dado el ok a su postulación y se ha considerado, digamos, una interpretación particular del jurado para la aplicación del fallo del TC que podía abrirle la puerta, o que algunos especialistas advirtieron abría la puerta a cualquier condenado que bajo el argumento de la rehabilitación pudiera postular por cualquier tipo de delito, incluyendo terrorismo. ¿Un comentario, por favor, doctor? Claro que sí, Mávil, es una pregunta muy buena porque esta resolución, sentencia del Jurado Nacional de Elecciones marca un nuevo precedente sobre la aplicación de la ley 3717. Esta es una ley que ya se venía aplicando desde el año 2018, que prohibía ser candidato a aquellas personas que en el pasado habían sido condenados por ciertos delitos, no por todos los delitos, sino estaban impedidos los que habían sido condenados por narcotráfico, violación, terrorismo, corrupción, peculado. Así se hubieran rehabilitado, es decir, así hubieran cumplido su pena, pagado su reparación civil, esa gente tenía muerte civil de por vida, no podía postular. Pero con el TC... Entonces se presentan dos escenarios, Mávila. Primero, que respecto al delito de terrorismo, el TC, en un procedimiento de inconstitucionalidad de la ley, declaró inconstitucional el extremo de la ley que prohibía postular a los terroristas. Por lo tanto, desde esa sentencia, los terroristas, así hubieran estado rehabilitados, ya podían postular. Entonces la prohibición se mantenía vigente para los condenados por narcotráfico, violación, corrupción, peculado, que es el caso de Mario Vizcarra. A partir del año 2021 y 2022, que muchos candidatos fueron impedidos de postular, varios de ellos recurrieron al Tribunal Constitucional vía amparo, y hay como 7 u 8 amparos donde el Tribunal Constitucional les dio la razón. El último de ellos es al señor Carguaríquera, a quien yo tuve la oportunidad de defender, en hacerle el informe oral ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional les ha dado la razón a todas esas personas y exhortó al jurado a no volver a aplicar esa ley, porque esa ley, digamos, atentaba a derechos como la resocialización de la pena, etcétera, ¿no? Entonces, ahora el jurado, al resolver el caso de Mario Vizcarra, que tenía esta sentencia del 2005, el jurado lo que ha dicho por mayoría, hay una magistrada que, como ya había votado en casos anteriores, ella mantiene su voto. Los otros 4 lo que han dicho es, digamos, vamos a hacerle caso a los precedentes del Tribunal Constitucional, porque él ya sentó, digamos, un criterio de que no se debe aplicar la ley, pero por criterio de conciencia lo que ha hecho el jurado se ha convertido en un legislador positivo, y lo que ha dicho es, un momentito, vamos a inaplicar la ley, pero solo a aquellas personas cuya condena ya tiene 10 años como mínimo de cumplida y han pagado la reparación civil. Correcto. El tiempo nos gana, debemos cumplir con el gran resumen de la hora. Es interesante porque lo que ha dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es que la decisión ha sido buscar un punto medio entre lo que es una inhabilitación permanente y las exhortaciones del TC. Por ahí creo que va su respuesta, quisiéramos entenderla mejor, y si esto ya de alguna manera zanja la manera en que se debe interpretar una tacha o el visto bueno que debe dar el Jurado Nacional de Elecciones para permitir la candidatura de alguien de aquí en adelante. ¿Se ha quedado eso claro? Y si está sentando jurisprudencia al respecto. 9:00 a.m, gran resumen de la hora, y continuamos con nuestros invitados aquí para entender esta figura. Estamos conversando en la cabina de RPP con dos autoridades en Derecho Electoral, y había quedado planteada la pregunta al doctor José Manuel Villalobos respecto a la decisión tomada por el Jurado Nacional de Elecciones, cuyo pleno, por 4 votos contra 1, la minoritaria fue la señora Maish, consideraron que no se debía aplicar una ley que sanciona a quienes hayan cometido delitos de peculado con inhabilitación.
Explíquenos, por favor, bajo qué lógica jurídica funcionó el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, don Fernando, Mávila, a tu pregunta, ¿no? Básicamente lo que el jurado ha señalado, como decía, es que esta ley 3717 que impedía postular a quienes habían sido condenados por algunos delitos dolosos, así hubieran cumplido la pena y estén rehabilitados, el jurado ha fijado un nuevo parámetro. No la va a aplicar a aquellas personas cuya condena ya fue cumplida hace más de 10 años. Y además han pagado la reparación civil y están rehabilitados. De tal suerte que quien todavía su condena, ¿no?, la ha cumplido hace 1 año, 8 años, 9 años, no ha llegado a los 10 años, ese sí no va a poder postular por mandato de la ley 3717 y de la interpretación que ha hecho el jurado a través del caso Vizcarra, que en adelante va a regir no solo para quienes hubieran estado en procesos de tachas, por ejemplo, en esta elección, sino va a tener un mayor impacto en las elecciones regionales y municipales, porque precisamente las personas que por lo general tienen condenas por peculado o corrupción son quienes han sido alcaldes o gobernadores y que seguramente ahora en junio van a inscribirse de candidatos para las elecciones de octubre. Claro, al presidente del jurado le preguntan y él responde, ¿qué hemos hecho? Una persona que, por ejemplo, es condenada a un delito de peculado con 2 años de pena suspendida más una inhabilitación, le hemos agregado el máximo que nos permite la ley de inhabilitación y en materia de idoneidad 2 años más. A esto le sumamos, es decir, idoneidad, en la repregunta dice, es la clave, a esto le sumamos 10 años adicionales que no puede participar una persona en ningún proceso. Pero aparte, ya hemos establecido dentro de nuestra jurisprudencia que tiene que pagar la reparación civil y presentarnos la resolución del Poder Judicial que establezca la rehabilitación. Esto ante las críticas de esa puerta abierta, ¿no? El presidente ha dicho, no es una puerta abierta totalmente a nadie. Hemos querido tener un fallo que sea ponderado y que luego a través de acciones de amparo no se corrija o no se enmiende nuestras decisiones. Sí, la ponderación ha sido en el sentido de que o permitían, ¿no?, que todos postulen o no lo permitían, como había sido el criterio anterior del jurado, que la ley se aplicaba a rajatabla, la 3717. El Tribunal Constitucional ha dicho que no deberían aplicarla, por lo menos en los amparos que ha resuelto, ha dicho la ley no la debes aplicar. El jurado lo que ha ponderado es un término medio. La aplico solo a aquellos que todavía no tienen 10 años de cumplida la pena. No se le aplico al quien ya tiene una condena muy antigua, digamos, de 11 años para arriba. Pero eso que ha hecho el jurado, digamos, ha sido legislar, porque lo que está cambiando es la regla, ¿no? La ley está escrita de una manera y el jurado con esta interpretación ha establecido un nuevo parámetro, que eso es lo discutible y que no los exime de un amparo, porque cualquiera de las personas que tienen en este momento 5 años de cumplida su condena, van a igual, si es que les impiden postular, podrían ir al amparo y seguramente lo van a ganar. El tema es que lo van a ganar cuando ya la elección pasó. El proceso ya... Sí, porque el tribunal no se atrevió a hacer esta ponderación. El tribunal simplemente dijo, la ley no se aplica porque vulnera el derecho a la resocialización. No fijó un término medio como lo ha hecho el jurado, que creo que se ha excedido en su competencia por tratar de buscar este equilibrio entre que no le digan que le abre la puerta a todos los que digamos que han sido condenados o no. Por otra parte, cambiando de tema, algunos electores han recibido en los últimos tiempos documentación de la autoridad electoral para precisar el lugar donde van a votar. ¿Qué cambios se están produciendo? Informe usted, por favor, a quienes queremos saber a dónde tenemos que ir a votar y no lo queremos, y algunos descuidan hasta el último minuto antes de informarse bien. ¿Quiénes están siendo modificados de sitio de voto y cómo puede enterarse uno de una manera clara a dónde tiene que votar? Claro, don Fernando, ya la OMPE hizo su campaña hace más de un mes, era Elige tu local de votación. A través de la página web de la OMPE te daban la alternativa de elegir hasta 3 lugares donde tú podías luego ser asignado para votar. No todos han logrado hacer esa, digamos, selección, por lo tanto la OMPE les va a asignar el local de votación en función al domicilio y a la proximidad que tienes en el DNI. El tema es que antes, pues, por lo general en las elecciones, año tras año se repetían los locales de votación, ¿no? Pero no necesariamente en esta elección se van a volver a repetir porque hay colegios, universidades que en una siguiente elección no le ceden el local a la OMPE y la OMPE tiene que buscar nuevos locales. Por lo tanto, si uno
está en la mente de que en la elección pasada votó en X sitio, no necesariamente va a votar en el mismo lugar. Por eso la OMPE va a difundir los locales de votación para que uno sepa con anticipación. Lo que viene ahora es el sorteo de miembros de mesa, ¿no? Que es lo primero que viene el 29, creo que viene el sorteo de mesa para ver quiénes vamos a ser los, digamos, suertudos, digamos. 820.000 personas. El 29 es, ¿no? Nos confirman si el 29 ese es un cambio, por eso que son 800.000, porque antes se sorteaban 6, ahora se sortean 9. 3 titulares y 6 suplentes hacen entre 3, porque ya sabemos que los miembros de mesa nunca llegan a tiempo, entonces vamos a tener un backup de 6 personas. Pero ¿es la solución, doctor Velázquez? Bueno, es una parte de la solución, porque al fin y al cabo lo que vamos a tener es más posibilidades de que alguno de los 6 alternos puedan integrar la mesa y cumplir una función para lo cual han sido capacitados, porque hay que tener en cuenta que estas personas que son seleccionadas son capacitadas por la OMPE. La OMPE le intenta brindar la información de cómo se desarrolla el proceso para que puedan ejercer las funciones y competencias establecidas en la ley y que el día de la votación puedan trasladar todos los votos en las actas y puede efectuarse esa función de manera ¿Se penaliza sencilla. no asistir a la capacitación? No se penaliza el no asistir a las capacitaciones, sin embargo, se recomienda que asistan, porque al fin y al cabo lo que buscamos es que todos puedan emitir su voto y que los miembros de mesa puedan ejercer su función conforme a las normas y a su vez también puedan hacer respetar la voluntad general. Entonces, no se sanciona el no asistir a las capacitaciones, ¿no? Pero, ¿y cumplir con el trabajo como miembro de mesa? Sí, el no asistir a ser miembro de mesa sí se penaliza, además no solamente de los titulares, sino también de los suplentes, que como ha mencionado, en esta oportunidad se han aumentado a más número, ¿no? De manera que esta vez para cada mes electoral habrán 6 titulares y 3 suplentes, los 9, los cuales están obligados a asistir y serán remunerados, sean suplentes o no. Los tres que quedan, o sea, son 9, 3 titulares, 6 suplentes, se obliga a que los 9 asistan a la hora de la instalación para que, digamos, esté completa, se completa la mesa y el resto se vota y se retira. Solo quedan 3 y a esos 3 se les paga. Se les va a pagar, son segunda elección. Aunque no trabajen porque están ahí como suplentes eventualmente para reemplazar. No, solo 3 titulares quedan, a los titulares. Los otros 6 suplentes se retiran. Si es que ya completaron los 3 titulares, se retiran. O sea, se quedarán 3 titulares. Muy bien. Yo quería preguntar otro tema en relación con eso, sobre todo el señor Velázquez, porque usted ha trabajado, creo, en España, donde han habido varias elecciones, ha hecho estudios en la Universidad Pompeu Fabra, ¿no? Y han habido ahí elecciones regionales, elecciones nacionales, elecciones municipales, y algunas de ellas han ofrecido complicaciones. Yo quisiera saber en qué estamos respecto a las tachas, porque han habido tachas cruciales contra partidos importantes y contra personalidades importantes. ¿Cuál es el periodo hasta el cual se pueden seguir presentando tachas a candidatos o a partidos? Las tachas, como lo ha mencionado, es un cuestionamiento del ciudadano que hace a una candidatura, sea individual o sea por lista. En el caso de estas tachas, lo que procede es el análisis del contenido de la tacha. O sea, si yo cuestiono algún criterio, algún procedimiento, o puede ser, por ejemplo, como lo ha mencionado, la condición de candidato por una sentencia. Y estas tachas lo que hace es, se resuelven en primera instancia en el jurado electoral especial, bajo un criterio, y luego, si es que el criterio no le favoreciese a una organización o al tachante, puede apelarlo ante el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, como lo ha mencionado también en el caso Vizcarra, va a tomar una decisión que es un criterio que se va a seguir para adelante. Como el caso Vizcarra, que se ha analizado, ese criterio va a ser el que va a regir para los procesos electorales siguientes, como es en el caso que viene, las elecciones regionales y municipales. Este periodo es indistinto dependiendo la calificación de las candidaturas, porque hay candidatos que ya han sido inscritos, como por ejemplo las fórmulas presidenciales, ya han sido inscritos, 36, ellos ya venció el periodo, el plazo de tacha. Sin embargo, a la fecha también tenemos candidaturas que están siendo evaluadas, que están en procesos de inadmisibilidad, improcedencia, y cuando ya sean evaluadas y sean admitidas, entrarán su periodo de tacha de 3 días. Muy bien, muchas gracias por estar acá. Si hay tachas conflictivas, vamos a llamarlos otra vez, porque las tachas... Sí, solo un segundo para recordarle a todos los candidatos de todos los partidos que este libro que hoy lo presentamos a las 7:30 de manera virtual es un libro gratuito, lo recomendamos que lo consigan, que lo bajen, porque el 20 de marzo
tiene que presentar el primer reporte a la OMPE. Así no hayas gastado ni un sol, tienes que reportarle a la OMPE que no has gastado nada. El 20 de marzo. El 20 de marzo. Y si no, te van a poner una multa de unas 5 UITs, que son más de 25.000 soles. Precisando también que todos los candidatos, ya haya sido tachado, excluido o que haya renunciado, igual estás en la obligación de presentar tu rendición de cuentas hasta el momento en que hayas sido participante. Y este periodo, esta primera entrega, corresponde al periodo desde la convocatoria hasta el día 13 de marzo. La fecha máxima, el 20. O sea, el periodo es desde la convocatoria hasta el 13 de marzo, cuando se presenta, el 20 de marzo como plazo máximo. ¿Cómo hacemos para oír vía digital la presentación de Sí, está en la página de EMUR, que es la Escuela de Estudios Municipales y Regionales.